El amor, esa maravilla. Cuando se te dio el regalo de la vida humana, se olvidaron de darte un manual de instrucciones. Algunos no lo necesitan, pero a otros se les dio uno equivocado. Estos últimos ven la vida como algo que los angustia, los llena de ansiedad, de miedos y deseos. Esto es el resultado del manual que les proporcionó su cultura. No es la naturaleza la causa del sufrimiento, es el corazón del hombre, lleno de deseos y de miedos, que le inculca su programación desde la mente. La felicidad no puede depender de los acontecimientos. Es tu reacción ante los acontecimientos lo que te hace sufrir. Naces en este mundo para renacer, para ir descubriéndote como un hombre nuevo y libre. La atracción que brota de nosotros no es amor. Eso que llamamos amor es un gusto por sí mismo, un negocio del toma y daca y de condicionamientos. Tanto como me ames, te voy a amar. Es una dependencia, una necesidad de lograr una felicidad que nos reclama desde dentro. Porque nosotros somos felicidad y nacimos para ser felices. Pero nuestra propia inseguridad hace que la reclamemos al exterior y lo hagamos con exigencias, compulsivamente y con miedo de que se acabe. Lo manifestamos con un deseo de posesión, de controlar al otro, de manipularlo, de apegarnos a él, por la ilusión de creer que sin él ya no vamos a ser felices. Cuando amas de verdad a una persona, ese amor despierta el amor a tu alrededor. ¿Qué es el amor? El amor de verdad es algo no personal, porque se ama cuando el yo programado ya no existe. Esforzarme por ver cómo sos vos y comprenderte y aceptarte tal cual sos, eso es el amor. Esto no excluye que tengas preferencias. Yo prefiero la relación con determinadas personas porque esa relación es más gozosa. Pero esa preferencia va a dejarme libre para gozar con la amistad de los demás, para escuchar los demás instrumentos. Cada relación tiene un sabor y unas características distintas. Hay proyectos que se dan en una relación y no en otra, pero ninguna de ellas puede, cuando se ama, excluir a las demás. Cuando amas de verdad a una persona, ese amor despierta el amor a tu alrededor, te sensibiliza para amar y comenzás a descubrir belleza y amor a tu alrededor. El enamoramiento, en cambio, es de lo más egoísta. El amor de verdad es un estado de sensibilidad que te capacita para abrirte a todas las personas y a la vida. Y cuando amás, no hay nada más fácil que perdonar. Aceptar a las personas que todo el mundo rechaza, y no porque no veas sus fallas, sino precisamente porque los ves como realmente son, de dónde proceden y cómo se parecen a los tuyos que ya tenés aceptados. Aceptás también no tener razón, escuchando las razones de los demás con interés. Y sobre todo, sabés responder al odio con amor, no porque te esfuerces en eso, sino como milagro de la comprensión del amor verdadero, que ve a la persona tal cual es. Las tres señales de estar despierto son perdonar, aceptar y responder ante todo con amor. Hasta que no veas inocentes a las personas, no vas a saber amar como Jesús. Más o menos iguales. Cuando sabes amar, es señal de que llegaste a percibir a las personas como semejantes a vos. No hay nadie mejor ni peor que vos. Es posible que el otro haya obrado mal en determinada circunstancia y vos no, pero habrá sido por su programación o por circunstancias anteriores que ahora, por miedo, lo hicieron comportarse así. Todos tenemos las mismas inclinaciones. La prueba es que si nos molestan las fallas de los demás, es precisamente porque nos están recordando nuestras propias fallas. Y si nosotros no nos permitimos fallar o no queremos reconocerlo, ¿cómo vamos a aceptárselo a los demás? En cuanto se reconoce lo propio, ya no molesta verlo en los demás. De haber sido yo, víctima de la violencia, de la crueldad o del sadismo, y además, estar drogado por una programación que me da inseguridad y dispara mis deseos de poder, ¿quién sería yo? Sería seguramente dictador o asesino o cualquier otra clase de malhechor.
Jesús se daba cuenta de que como todo hombre no era mejor que los demás, y lo dijo: ¿por qué me llaman bueno? Era mejor porque estaba despierto, con los ojos bien abiertos a la realidad, porque había vivido mucho, conocido a muchas personas y había aprendido a amarlas de verdad. Pero sabía que eso no es ser más que los demás. Jesús no rechazaba a los malos, porque los comprendía, pero sí rechazaba a los hipócritas que falseaban la verdad y eran crueles con los débiles. Lo que rechazaba era su actitud, y se los decía en la cara, para que despertasen. Hasta que no veas inocentes a las personas, no vas a amar como Jesús. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo, y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad no tenés nada que perdonar. El mal no existe. Párate a pensar si en algún momento de tu vida hiciste mal a sabiendas, y si no lo hiciste, ¿por qué crees que los demás sí son capaces de hacerlo? Algún enfermo mental puede que lo haga, pero este no es responsable de sus actos. Todos, sin excepción, buscamos nuestro bien, aunque lo disimulemos, pero la mayor parte de las veces ese bien es equivocado, no es bien en realidad. El miedo y el recelo a perder el bien nos hacen egoístas, interesados y hasta crueles, cuando el verdadero bien es libre y gratuito y está dentro de nosotros. Cuando creemos atrapar el bien, nos volvemos vanidosos, tontos, pero si estuvo siempre con nosotros y no es obra nuestra. El bien existe, es la esencia de la vida. Cuando no sabemos verlo o disfrutarlo, a esa sensación la llamamos mal, pero en sí el mal no existe. Lo que apreciamos es una ofuscación o menor percepción del bien, y a eso lo llamamos mal y nos da miedo, porque estamos hechos para el bien y la felicidad, y el perderlos de vista nos asusta, nos inquieta hasta el sufrimiento cuando no somos capaces de ver la realidad tal cual es. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo, y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad no tenés nada que perdonar. Así es el perdón del Padre. La civilización no avanzó lo suficiente como para comprender que el criminal es un enfermo que no es responsable de sus actos, como no lo son los locos. Ambos necesitan cura y no que los encierren. Todos cambiamos en presencia del amor, aun cuando el amor pueda ser muy duro. No olvidemos que la respuesta del amor es siempre la que el otro necesita, porque el amor verdadero es clarividente y comprensivo. Siempre está de parte del otro. Un niño malo no existe y un hombre malo no existe, pero sí equivocados, mal programados y locos. Pegándole al hombre o encerrándolo no lo curás. Podés hacerle cambiar su conducta presionándolo mucho, por miedo, pero no vas a cambiar la enfermedad que lo hace funcionar así, su compulsión. La podés reprimir, pero va a salir después, y va a salir con más agresividad y más violencia. Los actos compulsivos vienen la mayoría de las veces por la represión sexual, que sale con una forma simbólica, como la cleptomanía, para satisfacer deseos que están reprimidos en el inconsciente. Como no llegues a descubrirlo y le des libre paso a esa represión, los actos compulsivos van a seguir ahí y no se van a curar nunca por mucho que te empeñes en cambiar la conducta. El inconsciente humano tiene una enorme importancia. Es algo muy delicado y enormemente complicado en su sensibilidad, con casos de efecto-causa que al descubrirlos se logran resultados mágicos. Pero si esto no se conoce, ¿cómo se puede cambiar? El mal que haces a los demás es lo mismo que hacerte el mal a vos mismo. El día que comprendas esto, el perdón va a ser muy fácil. Vas a poder defenderte del otro, vas a pararlo, pero no vas a sentir ningún odio, sino la comprensión del amor clarividente. El hombre es libre, pero no existe libertad para distorsionar el bien. Solo un loco o un dormido hacen el mal. Los que no saben lo que es la libertad o no tienen libertad para ser ellos mismos, porque son esclavos de sus compulsiones o sus miedos. Son llevados por su resentimiento y su egoísmo que los hacen crueles. Te tenés que defender de sus modos.
pero no confundir al enfermo con su enfermedad y condenarlo. Existe el pecado, pero es un acto de locura. Ejercicio. Pensá en algo que hayas hecho en el pasado y que al recordarlo tengas sentido de culpabilidad. Entendé que como para vos eso que hacías tenía una parte de agrado, esa parte no te dejó ver tu injusticia o pudo más que ella. Vos actuabas bajo los efectos de la programación, paralizado e hipnotizado por ella. Creías que tu felicidad estaba en hacer aquello, ¿no? A ver si sos capaz de ver lo que sucedió como consecuencia de una enfermedad de la que querés sanar. Si te das cuenta de eso, es que despertaste a la realidad. Es que te estás sensibilizando, y en donde hay sensibilidad, apertura hacia la verdad, no puede haber pecado. Podés estar enfermo y necesitar curarte, despertarte más a la realidad. Pero si ya lo podés observar, señal que lo estás consiguiendo. Ya sabés el porqué de tu obrar así. A ver si sos capaz de perdonarte sin sentimientos de culpabilidad ni resentimiento. Si de verdad comprendiste la situación y aceptaste tu papel en ella, ya no va a haber remordimiento ni rechazo alguno al recordarlo. Ahora pensá en algún rechazo, ofensa o injusticia que recibiste de otro. ¿Era una ofensa? ¿O es que tu miedo y tu inseguridad hicieron que te sintieras ofendido? Es posible que el otro no supiese obrar debidamente, pero pensá que al actuar así, a quien hizo más daño fue a sí mismo, no a vos. ¿Sos capaz de verlo? El otro es inocente, aunque en ese momento haya reaccionado ofuscadamente como un loco. Pero lo importante es que él no está capacitado para ofenderte, ni con palabras, ni con actitudes, ni con gestos. Es tu inseguridad la que se sintió atacada e hizo que tus mecanismos de defensa se pusieran en guardia. Recomponé la situación y vas a ver que es así. ¿Qué es el pecado? Existe el pecado, pero es un acto de locura. Vos preocupate de desmontar tu programación y no te preocupes de lo que te digan. Sí, pero hay un juego psicológico, el del triángulo, que se suele llamar el juego del sí, pero es como una transacción entre dos o más personas. Un psicólogo, que era un genio, pensó que vos, en ese juego, irremediablemente haces uno de los tres papeles del triángulo: rescatador, perseguidor o víctima. El rescatador actúa bajo el influjo de la culpabilidad. El perseguidor actúa bajo el influjo de la agresividad. La víctima actúa bajo el influjo del resentimiento. Si vos entras en el triángulo, irremediablemente vas a cargar con las consecuencias. Vas a quemarte. Supongamos que estoy cansado y necesito tiempo para mí. Y vos venís a mí con cara de víctima reclamando mi atención. Yo, que soy incapaz de decir que no a nadie, te doy una cita para después de cenar. Inmediatamente me voy sintiendo cada vez más resentido por tu intromisión. Me pongo furioso por haberte dicho que sí. Entonces venís y me contengo, y te recibo bastante bien. Pero cuando veo que no son más que banalidades lo que me decís, empiezo a impacientarme y el enojo se me sale por los poros. Así es que violentamente te corto para decir: pero para este problema me venís a molestar a estas horas, y estalla la tragedia. Con decirte que no podía atenderte a esa hora, se hubiese evitado todo esto. Pero al no saber decir que no, hice de rescatador cuando dije que sí, de víctima cuando me dolí por dar un tiempo que no quería dar, de perseguidor porque te di un palo. ¿Qué hay de bueno en esto? Pero no termina ahí, porque por la noche me siento culpable y arrepentido, con lo que por la mañana voy con mucha amabilidad a preguntarte qué tal estás, y vos aprovechás mi buena predisposición para pedirme otra entrevista. ¿Ves el juego? Quise hacer de rescatador y no solo me dejé utilizar, sino que a consecuencia de eso pasé a ser víctima y perseguidor, y además vos seguís con la misma actitud. No aprendiste nada. La culpa en verdad la tengo yo, por meterme en el juego y dejarme enredar en él, en vez de ser sincero y decir que no puedo. Es como aquel proverbio: si dejás la puerta abierta, los que se meten son los fuertes y quedan afuera los débiles.
Dejar la puerta abierta para todos, sin discernimiento, es peligroso. Alardeas de servicial y de bueno, y no caes en la cuenta de que no saber decir que no es de cobardes, egoístas e hipócritas. Porque te gusta parecer bueno cuando por dentro estás echando chispas. Todos alguna vez dijimos sí cuando deseábamos decir no, y lo hacemos por el sentido de culpabilidad metido en nuestra mente, y por las buenas apariencias, por lo que puedan pensar los otros. En el pecado llevamos la penitencia. Solamente el día que no nos importe lo que piensen de nosotros las personas, vamos a comenzar a saber amarlas como son y a darles la respuesta adecuada. Lo cierto es que nuestro ego es el que propicia esa necesidad de que nos necesiten para sentirnos importantes. Vamos a poner unos ejemplos que muestran 4 casos de rescatador. 1. Cuando me lanzo a darte ayuda, pero en realidad no lo veo claro o no veo la necesidad de que tenga que hacerlo yo y no otro. O cuando sin pedírmelo vos, yo me ofrezco. 2. Cuando me presto a ayudarte porque me lo pedís, pero yo no quiero ayudarte. 3. Cuando intento ayudarte yo, sin antes insistir para que seas vos quien te ayudes. 4. Cuando vos necesitas algo de mí, pero no lo decís explícitamente, esperando que yo lo adivine. El día en que no nos importe lo que piensen de nosotros las personas, vamos a comenzar a saber amarlas como son y a darles la respuesta adecuada.